Ahora tenemos historia y principios generales de la exploración y manifestaciones externas de la enfermedad. ¿Ok? En primera instancia, pues tenemos como tal las preguntas más frecuentes o la entrevista con nuestro paciente, ¿verdad? Es la siguiente. Déjenme tantito, que ya se me fue esto. Comunicación con el paciente. ¿Ok? Pues bueno, tenemos que pues, el paciente es la persona más importante en el consultorio. Asegurar al paciente privacidad y confidencialidad. Todo lo que te digas, todo lo que escribas, la enfermedad que tenga, así sea más mínima o más drástica, no se dice a nadie. Considerar la necesidad del acompañante o intérprete. Decir al paciente quién es usted y lo que se le va a hacer. Preguntarle pues su nombre y pues establecer como tal una comunicación con el paciente, ¿no? ¿Cómo se llama? Y pues respondemos, ¿no? Bueno, lo voy a revisar, yo soy la doctora tal o doctor tal, ¿no? Tenemos las notas médicas, información de medicamentos y gráficas pues de temperatura o de sus signos vitales, ¿verdad? Cuando se conoce a un paciente, debe establecerse su identidad de forma equivocada, preguntar su nombre completo y confirmarlo con el brazalete de identificación que porta, interrogar respecto a su fecha de nacimiento, dirección, etc. Asegurar, bueno, en un brazalete, ¿no? Asegurarte con un carnet o con algún papelito que le hayan dado que sea la persona, ¿no? Asegurar que los expedientes, notas, resultados de estudios, etcétera, correspondan al paciente. A menudo se desea estrechar su mano. Debe hacerse contacto visual y sonreír. Soy el doctor Clay. Por favor, tome asiento. ¿Cuál es su nombre? Su nombre es y cuándo nació, dónde vive, decir nombre y título del empleo y qué es lo que se le va a hacer. Siempre presentarse aun cuando ya haya sido presentado al paciente con anterioridad. ¿Okay? Por ejemplo, soy el doctor Clay. Soy nefrólogo y me pidieron que investigue la razón por la que sus riñones no funcionan en forma adecuada. Estaré cerca de media hora platicando con usted acerca de sus problemas médicos y luego le realizaré una exploración minuciosa. Después explicaré lo que pienso que está pasando y lo que es necesario hacer para ayudarle. O podría decirle, soy Jonathan Clay, estudiante de medicina, y me gustaría hacer algunas preguntas respecto a su enfermedad, si me lo permite, ¿no? ¿Ok? Dame un momento. Desapropiamente esto. Okay. Dice, también tenemos la privacidad y la comodidad del paciente. Comprobar que existe privacidad. Esto no siempre es fácil en una sala de hospital ocupada. Asegurar el cierre de las cortinas, ver si la sala de exploración está libre, verificar que el paciente esté cómodo, no detrás de un enorme escritorio o pantalla de la computadora. Estos pueden actuar como barreras para una comunicación exitosa. Es confortable la temperatura de la habitación. ¿Ok? Siempre darle prioridad y privacidad al paciente es como que tenerlo más cómodo y más seguro a él para expresarse y para poderse dejar que lo auscultemos, ¿no? Lo revisemos. El lenguaje, pues bueno, es investigar si el paciente conoce el idioma que se intenta utilizar. Si no es así, bueno, hacer arreglos para que éste presente un intérprete. ¿Ok? Podemos tener pacientes que no hablan español o que hablan una lengua diferente a la de nosotros, entonces es importante que tengamos personas que puedan, como tal, a él interpretarlo, ¿no? Traducirlo, para que él esté cómodo y nosotros también. Familiares, amigos, acompañantes. Establecer quién más se encuentra con el paciente, su relación con él, si desea que estén presentes durante la consulta, preguntar si el paciente desea que esté presente un acompañante durante la exploración física. Esto puede ser adecuado en cualquier caso. Recordar que si el paciente o la persona es lo más importante en la habitación. Toda información que se obtiene del paciente o cualquier otra persona
es confidencial. No podemos andar divulgando nada, absolutamente nada con el paciente. Nada. Esto significa que tal información solo debe ser analizada con otros profesionales que participen en la atención del paciente. Debe asegurarse que nadie puede escuchar su paso, ninguna de las conversaciones con el paciente, ni tener acceso al expediente. Tú eres el doctor, si tú eres la persona que está tratando a este paciente, solo tú. Nadie más puede tener acceso, solo tú puedes volver a abrir, solo tú puedes volver a hacerlo. Nadie más. Algunos lineamientos para el uso de acompañantes. Un acompañante es una tercera persona, a menudo del mismo sexo que el paciente y por lo general un profesional de la salud, no un familiar. Cuando se pregunta a un paciente si desea que esté presente un acompañante, ha de asegurarse que sabe lo que quiere decir. Por ejemplo, con frecuencia pedimos a otro miembro del personal que esté presente durante la exploración. ¿Desea que vaya a buscar a alguien? Si el paciente o el médico estudiante de medicina desea la presencia de un acompañante de la exploración, no debe faltarse. Debe presentarse en el expediente clínico la presencia de un acompañante. Debe estar presente un acompañante para la exploración íntima realizada por médicos y estudiantes que examinen a pacientes del sexo opuesto, vaginal, rectal, exploración de genitales, mamas, el amor. ¿Por qué? ¿Por qué se utiliza esto? Porque va habiendo muchas veces, muchos casos, que hay doctores que se aprovechan de las mujeres y pues las han llegado hasta violar. Hay que tener mucho cuidado y hay que siempre mantener la discreción y el respeto hacia las demás personas. Lavado de manos. Las manos del personal son los vehículos más frecuentes por los que se transmiten los microorganismos entre pacientes y su lavado es la medida única más importante en el control de la infección. Es menos importante si el lavado de manos es mediante fricción, con alcohol o jabón medicado, que el hecho de que las manos realmente se laven. Las manos deben lavarse antes de tener contacto con cada paciente. Asimismo, debe asegurarse que el estetoscopio se desinfecte de manera regular y que los uniformes como las batas blancas se laven con regularidad y se desinfecten también. ¿Ok? Siempre al momento de tocar un paciente, así sea nada más por fuera, pues se les recomienda ya sea ponerse gel o los guantes, ¿no? Que eso nos evita, es una barrera que nos evita tanto nosotros contagiarnos como nosotros poder contagiar a demás pacientes. Que hay que tener siempre sometido en la mente. Padecimiento actual. ¿Cuál es su problema? Estoy diciendo el diagnóstico. Ya le empieza a decir su padecimiento, entonces el médico pues empieza a hacer atar cabos y a decir, pues el diagnóstico puede ser el siguiente, ¿no? Vamos a dejar que el paciente hable y registrar y usar y presentar las palabras reales del paciente. Dígame más acerca de sus molestias. Siga usted. Anotar con gran detalle cada aspecto de la evolución. Más detalle. Dígame más cerca. Dígame más acerca de su enfermedad, por favor. La cronología de las molestias, la evolución del padecimiento actual, la información irrelevante. Dígame más, por favor, y podríamos enfocarnos en dónde tiene el dolor, cuántos días lleva así, cuándo la empezó, qué ha notado de diferencia, ¿no? Cuando a nosotros nos toque hacer la auscultación, pues bueno, ya al momento de tocar, al momento de revisar, pues nos vamos a dar cuenta qué es lo que en realidad el paciente tiene, ¿no? La evolución de los síntomas es la parte más importante de la anamnesis y de la exploración. Suelen aportar la información relevante para establecer un diagnóstico diferencial y proporcionar también un conocimiento vital de las características de las molestias a las que el paciente confiere mayor importancia. Por lo general, debe recibir el mayor tiempo durante la consulta. La anamnesis obtenida debe registrarse y presentarse en las palabras del paciente y no enmascararse con términos médicos como disnea. No pueden disfrazar la naturaleza verdadera de la molestia y matices importantes. ¿Okay? El paciente te dice, me batallo mucho para respirar, vamos a poner eso. Dejar que el paciente hable. Debe conocer el padecimiento actual, permitiendo que el paciente hable, por lo general sin interrumpirlo. Puede realizarse mediante una pregunta abierta, como ¿por qué vino a verme hoy? ¿Cuál es su problema? O dígame,
¿Cuál cree que es el problema? Siempre debe permitirse que el paciente hable tanto como sea posible sin interrupción. Pequeñas participaciones como continúe o platíqueme más pueden ayudar a obtener más información de un individuo. Interrogatorio más específico. Después de lo anterior, deben formularse preguntas abiertas que revelen más detalle de los antecedentes. Por ejemplo, dígame más acerca de su dolor. Cuéntenme con más detalle respecto a su cansancio. O me dijo que se ha sentido muy cansado. Puede hacerse las preguntas más directas para obtener la información de la cronología. Y otros detalles de los síntomas, por ejemplo, ¿cuándo exactamente empezó a notar la falta de aire? ¿Qué ocurrió primero? ¿El dolor torácico o la falta de aire? ¿Qué estaba haciendo cuando apareció la falta de aire? Luego de abordar las preguntas dirigidas al fin de establecer características importantes para el diagnóstico del padecimiento, como por ejemplo, cómo el dolor, penetrante, opresivo o doloroso, o ardoso, con qué empeoraba, cambia con la respiración y al respirar profundo, ¿qué pasa? ¿Qué tan lejos puede caminar usualmente y cuánto tiempo? ¿Qué lo detiene? ¿Qué tanto interfieren sus síntomas con su vida, caminar, trabajar, dormir, etcétera? Si un nuevo síntoma o molestia de evidencia durante la entrevista debe analizarse con mucho detalle. Establecer las fechas y la secuencia de los eventos. Tal vez sea apropiado preguntar al paciente qué es lo que piensa que tiene, qué cree que lo causó y cómo le afecta a él. Por ejemplo, su capacidad de trabajo está en estado de ánimo, etcétera, y a su familia. Durante la plática del padecimiento es común que surjan otros aspectos de los antecedentes, por ejemplo, los antecedentes personales patológicos, el APP, o sociales, que suelen analizarse por separado y que pueden recibir atención detallada de este momento. ¿Okay? Sí. También tenemos como tal, lo siguiente, disculpen, ¿eh? ¿Por qué? Sí. Hola, mantener, enfocarse en los problemas principales. Enfocarse en los problemas principales. Bueno, algunos de los pacientes dedican la atención considerable a aspectos de su enfermedad que no son útiles para establecer un diagnóstico o pueden comprender al individuo de sus problemas. ¿Okay? Puede ser necesario interrumpir y dirigir la conversación con Francisco. ¿Puede decirme más de su dolor? ¿Okay? Podríamos enfocarnos más en la razón que vino esta vez al médico. En algunas ocasiones puede existir una larga lista de síntomas diferentes, en cuyo caso debe pedirse al paciente que se enfoque en cada uno de ellos. ¿Okay? Mantener en mente los problemas principales y dirigir el interrogatorio de forma correspondiente. Obtener y registrar los antecedentes. Descubrir con exactitud la manera en la que inició el síntoma, dónde estaba el paciente y qué hacía en ese momento. Debe recordar que son los problemas del paciente lo que intenta comprender y registrar para establecer el diagnóstico. No debe forzarse o interpretarse lo que él diga para el encaje en un diagnóstico o síntomas particulares. Ni anotar solo lo que refiere que los otros médicos han dicho. ¿Okay? Para eso nosotros lo vamos a revisar, para nosotros sacar nuestro propio diagnóstico, darles un tratamiento más eficaz, ¿no? Antecedentes personales patológicos. Farmacológicos y alérgicos, ¿ok? Los antecedentes personales patológicos, pues bueno, los previos podrían ser enfermedades, operaciones, anestésicos y tratamientos, las vacunaciones, los medicamentos y las pruebas de detección. Cuando algunos de los siguientes usan qué, ¿no? El infarto al miocardio, accidentes vascular cerebral, diabetes, asma, ictericia, tuberculosis, fiebre reumática, epilepsia, etcétera, ¿no? Y pues también pueden estar involucrados con el consumo de alcohol y el tabaco, ¿no? ¿Cuáles son? Pues bueno, los principios alternativos, drogas ilícitas sin prescripción médica. La dosis, la frecuencia y la vía de administración. El cumplimiento, pues, de las intolerancias o las alergias, anotarlas de forma clara en las notas. Los fármacos alimenticios, venenos, ¿no? Exantemas, shock y otras. Y pues el edema, está la identificación de alerta médica, las silvacias y pues el exantema, ¿no?
Es convencional registrar si se padecieron enfermedades específicas frecuentes, en particular ictericia, anemia, tuberculosis, fiebre reumática, diabetes mellitus, bronquitis, infarto del miocardio, accidente vascular cerebral, epilepsia, asma y problemas con la anestesia. Debe interrogarse también respecto a vacunaciones, exámenes médicos, pruebas de detección, ejemplo, Papa Nicolau y embarazos. Antecedentes farmacológicos como qué medicamentos toma el paciente, qué medicamentos se le prescribieron y qué otros remedios toma, por ejemplo, el Volaria, fármacos que se expiden sin prescripción médica, pedir que muestre el medicamento o la receta de ambos. No olvidar, por ejemplo, las inyecciones de insulina, los tratamientos típicos o inhaladores. Los pacientes pueden considerar que no son fármacos, pero sí lo son. ¿Han consumido alguna droga recreativa y cuál? ¿Cuál es su cumplimiento con los medicamentos prescritos? ¿Cuenta con alguna supervisión? ¿Algún pastillero con espacios para cada dosis? Etcétera. ¿A qué medicamento presenta tolerancia y por qué, no? ¿Cuál es lo que ha sentido y qué le pasa cuando toma ese medicamento? Las alergias, pues bueno, son muy importantes de obtener una descripción exacta y detallada de las respuestas alérgicas a fármacos de otros alérgenos potenciales. Debe preguntarse al paciente si es alérgico a algo y de manera específica si es alérgico a algún antibiótico, incluso la penicilina. También es importante conocer la naturaleza precisa de la alergia. Experimento de una alergia verdadera con shock anafiláctico, flórido, erupción cutánea eritematosa, exantema tipo urticaria o solo un sitio, solo sintió náusea o presentó otros efectos secundarios del fármaco. También pueden existir otras alergias o alimentos como las nueces o las picaduras de abeja o avispa. Además, es importante indagar otras intolerancias como efectos secundarios a medicamentos. Asegurarse que las alergias se registren con claridad de las notas gráficas de medicamentos y si es adecuado en el brazalete es donde se identifique la alerta médica. Tabaquismo. El paciente puede fumar o fumó. Debe de ser así, pues bueno, qué tipo de tabaco y qué tanto durante cuánto tiempo fumó, cigarrillo, pipas, habanos, etcétera. En el alcoholismo, si el paciente consume alcohol, y si es así, pues qué tipo de alcohol, cuántas unidades o qué tan a menudo toma, y qué o tiene o tuvo problemas de dependencia al alcohol, ¿no? Y la evidencia pues es que muchos pacientes recuerdan la reacción a la penicilina, no están seguros de los detalles específicos que se les clasifican de forma equivocada, pero pues como alérgicos han dicho eso, ¿no? Antecedentes familiares y sociales. El árbol genealógico, pues bueno, que murió a los 72 años de edad de insuficiencia cardíaca. Su otro hermano, pues murió a los 91 años a la edad de insuficiencia renal. George, 64 de edad, está bien. 81 de Albert, tiene enfermedad poliquística renal. Julie tiene 71 años de edad y pues tiene ese carcinoma de mama, pero está bien. John a los 52 años, pues tiene enfermedad poliquística renal. Y María a los 49 años de edad está bien, ¿no? Prácticamente, pues todo el árbol de aquí, del genealógico, de la herencia, pues está, ¿no? Está como tal esa insuficiencia, ¿no? En las personas de esa familia. Antecedentes sociales, pues es el empleo, los pasatiempos, la movilidad, el hogar y la familia, los viajes, a dónde, cuándo, dónde estuvo enfermo ahí, las vacunas, qué pasó, qué tomó, ¿no? Y pues bueno, más que nada también la situación económica de la persona. Antecedentes familiares, como es importante establecer las enfermedades que han afectado a familiares, dado la contribución genética fuerte para muchas enfermedades. ¿Cuántos familiares tienen? ¿Viven aún con sus padres? Si no es así, pues que lo diga. ¿Qué edad tenían cuando murieron? ¿De qué murieron? ¿Sufrieron alguna enfermedad importante? ¿Tienen hermanos y nietos? ¿Existe alguna enfermedad en la familia? En los padecimientos genéticos raros hay que considerar la posibilidad de consanguinidad. Puede reconstruirse un árbol genealógico. Existen algunos padecimientos que se ven en la familia. Antecedentes sociales, pues bueno, resulta comprender pues, las preguntas en las cuales en qué trabaja, qué es lo que hace en su empleo, qué otros trabajos desempeña, con quién vive, está sana su pareja, quién más vive en su hogar, qué tipo de casa habitación ocupa, tiene dificultades financieras, o qué hacen las compras de lavado de ropa, quién hace la limpieza en el hogar, etcétera, y los baños. ¿Qué cosas pueden realizar para su enfermedad? ¿Cómo afecta a su cónyuge y su familia? ¿Sale mucho de casa? ¿Qué tal movilidad tiene? ¿Qué tan lejos puede caminar? ¿Su casa tiene escaleras? ¿Cuáles son sus pasatiempos? ¿Qué tanta ayuda doméstica tiene? Y etcétera, ¿no? Las mascotas y eso.
De viajes, pues bueno, se consideran las siguientes preguntas como ha salido del país, a dónde, cuándo, hizo alguna parada, dónde estuvo, qué sitios visitó, eran rurales urbanos, se alojó en hoteles, en campamentos, estaba sano mientras estuvo ahí o se enfermó mientras estuvo ahí, ¿no? Se le aplicaron algunas vacunas, qué pasó, recibió profilaxis antipalúdica, no sé, de ser así, pues bueno, todo lo que nos diga el paciente, anotarlo, ¿verdad? Vamos al interrogatorio de aparatos y sistemas. Esta es una parte de la análisis y está diseñada para abordar a cualquier paciente y no es personal en el interrogatorio del paciente. Es obvio que exista un gran número de preguntas que pueden hacerse. En una situación clínica específica, estas preguntas deben enfocarse con base en la naturaleza del padecimiento actual. El descubrimiento de las anomalías en la exploración o después de la investigación puede conducir a la necesidad de hacer otro interrogatorio intencionado. Preguntar respecto a los síntomas que se mencionan en la figura anterior, ¿no? Otras preguntas generales que pueden ser adecuadas se refieren a la intolerancia, o si sufrió alguna lesión o alguna caída en la fecha reciente. Ortopenia, pues que es la falta de aire, ¿ok? Ya sea recostado, posición completa horizontal, la disnea parasitóxica nocturna es una disnea episódica durante la noche nada más. Para evitar la tolerancia al ejercicio es posible preguntar qué tanto puede caminar el paciente en un plano y en cuántos pisos puede subir. La hemotopstasis es una tos con estupro sanguinolento. La hematemesis consiste en el vómito con sangre, la hematuria es sangre en la orina, la disturia es dolor al orinar, la dispareunia es el coito doloroso. Y se debe interrogar acerca de disfunción eréctil, duración del ciclo menstrual, duración del periodo, si es sangrado abundante, numeroso, embarazo, sedar, menarquía o la menopausia, ¿no? El paciente está enfermo, pues bueno, la conciencia, si habla, tiene los ojos abiertos o cerrados, vamos a monitorear frecuencia cardíaca, respiratoria, pulso, presión arterial, temperatura, ¿no? Siempre hay que tener una vía permeable para la respiración y para que esté todo bien en su circulación y hacerle las preguntas, pues, normales que son, se siente bien, cómo está y hacer que el paciente reaccione y nos conteste pues, respecto a su padecimiento. Una de las habilidades más importantes que el médico debe tener es la capacidad de reconocer que un paciente está enfermo. Existen varias características que los médicos con experiencia observan de inmediato como advertencias de que es un paciente que está enfermo, en qué gravedad. Sin embargo, los pacientes pueden tener una enfermedad y ponen en riesgo la vida de manera inmediata sin ningún hallazgo anormal, ¿no? Tenemos como tal también los signos vitales clásicos del pulso, presión arterial, temperatura, frecuencia respiratoria y nivel de conciencia son esenciales para la valoración de los pacientes enfermos. Lo mismo que la tendencia de dichos signos, la reducción gradual de la presión arterial y el aumento de la frecuencia del pulso podrán indicar el desarrollo de hipovolemia. Si se piensa que el paciente está enfermo de forma aguda grave, es necesario pedir ayuda a otros médicos y enfermeras. Vías respiratorias, pues vamos a revisar si están permeables, ¿no? Si el paciente respira con facilidad o tiene dificultad para respirar, o anormal, o incómoda, o cómoda. Se percibe el estridor y si el paciente está sano o enfermo. La respiración, pues el paciente respira en forma lenta, rapidez, de manera ruidosa, con dificultad, frecuencia respiratoria, patrón de Cheyne-Stokes. Hay unas silbancias, usa músculos accesorios y no puede hablar porque le falta el aire, etc. En la circulación tenemos pues que verificar las porciones periféricas del cuerpo que están calientes o frías, la cianosis central o periférica, el pulso normal bajo del volumen, la taquicardia, bradicardia, la hemorragia obvia, la hipotensión o hipotensión postural. El color pues contiene el color del paciente, está pálido, anemia, shock, cuál es la temperatura, tiene fiebre, está hipotérmico, está morado, sea cianótico, tiene un color gris, combinación de cianosis con palidez, está frío y diaforésico, con mala perfusión, o sea que su respiración es pausada, suda o vomita mucho. En la conciencia, pues hay que moverlo, hablar con el paciente, si el paciente sonríe, si nos contesta, si tiene dolor, si presenta fases dolorosas, o sea que en la cara se le mire, si se mueve con normalidad o está inquieto por tanto dolor, ¿no? ¿Cuál es el nivel de conciencia? Y usar la escala de coma de Glasgow. Es la alerta a reaccionar a la voz
o al dolor y no responde, o si responde, mueve todas sus extremidades, o tal vez no, o tal vez un ojo, ¿no? La exploración física, pues bueno, es la inspección y es retirar un poco y observar al paciente en su totalidad y verificar que hay iluminación adecuada. Observar alrededor de la cama en busca de claves, por ejemplo, mascarillas de oxígeno, nebulizador, recipientes para estuco, bastón, recipiente para vómito, etc. Asegurar que el paciente esté expuesto de forma adecuada, privacidad y comodidad, colocado de manera correcta para permitir una exploración completa. Observar con cuidado y de manera muy minuciosa se identifican anormalidades obvias, protuberancias, inconsistencia. Alguna normalidad sutil como la palidez o la fascioculaciones. Observar las maniobras específicas como toser, respirar o con el... A la palpación, pues voy a pedirle permiso, explicar que lo vamos a tocar y lo que se le va a hacer, preguntarle si experimenta algún dolor o le duele cuando se le hace la palpación, le toca. Empezar la exploración de forma ligera y suave y después utilizar una presión firme y definir con cuidado de cualquier anormalidad, inclusive con medidas y revisar en busca de fremitos, ¿ok? O de alguna anormalidad. Percusión, bueno, comparando con ambos lados, escuchar y sentir cualquier diferencia es verificar esto y no causa dolor o molestia. La auscultación, pues es asegurarse que el estetoscopio funciona bien y se considera pues la colocación de pacientes para optimizar los sonidos. Por ejemplo, la posición sedentaria inclinada hacia adelante y escuchar durante la expiración en busca de insuficiencia óptica. Si se encuentran anormalidades en cualquier etapa, tratar de compararlas con lo normal. Por ejemplo, comparar la nota de percusión sobre otras áreas torácicas equivalentes. ¿Ok? Espero esto haya sido de su agrado. Yo soy la licenciada Gabriela Nario y estoy a la orden. ¿Ok? Cualquier duda o aclaración, estamos en contacto. No.